costo se puede definir como el desembolso monetario o su equivalente, que son necesarios para obtener un determinado resultado. Hemos hecho un análisis bastante amplio sobre la terminología costo. También hemos dicho que el costo son todos los valores de los factores de producción necesarios o que se requieren para el proceso productivo hasta obtener el producto final, ¿no es cierto? Hemos hecho un análisis, etcétera, etcétera, y hemos llegado evidentemente al punto 2, que es clasificación de costos. Clasificación de costos, ¿no es cierto? Y hemos dicho que los costos de producción, ¿sí?, son todos aquellos elementos que son necesarios para el proceso productivo. Y los costos de producción se clasifican, jóvenes, dentro del punto 2, dos costos de producción, ¿no? Los costos de producción son todos aquellos elementos necesarios para el proceso de fabricación, es decir, aquellos costos que requiere una industria, ¿cierto?, para obtener un determinado producto. Esos son los costos de producción. Y los costos de producción se clasifican en costos por su imputación, 2.1, en costos por su imputación, ¿sí?, y en costos por su variabilidad. Costos por su imputación y costos por su variabilidad. 2.2, costos por su variabilidad, ¿sí? En la anterior clase hemos analizado de forma profunda la subclasificación de los costos por su imputación. Hemos dicho que los costos por su imputación se clasifican en costos directos y costos indirectos, ¿sí? Los costos directos son aquellos que se identifican directamente con el producto específico sobre una base lógica y consistente. Es decir, que forman parte del producto final, ¿sí? Habíamos señalado cuáles son los costos directos: materia prima, ¿sí?, mano de obra directa, reagentes y catalizadores, y materiales directos, jóvenes, los costos de producción, ¿no?, dentro de los costos por su imputación. También hemos dicho que los costos por su imputación se clasifican en costos indirectos. Son aquellos que no se identifican directamente con el producto específico, pero que son necesarios e importantes para el proceso de fabricación. Es decir, que son costos de apoyo al proceso de producción. Sin ellos no se puede concluir o obtener el producto final, ¿no es cierto? Habíamos hecho una subclasificación de los costos, ¿sí?, indirectos, que son mano de obra indirecta, combustible, lubricantes, etcétera, etcétera. Un listado bastante grande, mis queridos jóvenes, de costos indirectos que son necesarios e imprescindibles para el proceso de fabricación. Bien, ¿alguna duda sobre la clasificación de los costos por su imputación, jóvenes, en costos directos y costos indirectos? Es necesario, ¿no es cierto?, que ustedes sepan clasificar como ingenieros industriales. Por eso están llevando la materia economía industrial, ¿no es cierto? Ustedes son ingenieros industriales, la parte técnica y la parte administrativa lo tienen que saber manejar, porque ustedes van a manejar los costos por proceso, mis queridos jóvenes. ¿Alguna duda para entrar desde todo punto de vista a los costos por su variabilidad, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Jóvenes, por favor. Bien, una vez que
hemos clasificado los costos de producción por su imputación y por su variabilidad. Lo importante dentro de una industria, jóvenes, en operación o en funcionamiento, es necesario también, ¿sí?, clasificar los costos por su variabilidad. Y dentro de la clasificación de los costos por su variabilidad, también se subclasifican, porque ya estos en valores cuantitativos. Mientras tanto, la clasificación de los costos por su imputación es una manera subjetiva que necesitamos saber, ¿no es cierto?, cuáles son los costos directos e indirectos. Si alguna vez alguien le dice, deme un valor absoluto de los costos directos en que se incurre en el proceso de fabricación, tendrán que cuantificar, mis queridos estudiantes, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto de materia prima entra? ¿Cuánto de mano de obra directa se requiere? ¿Cuántos de agentes y catalizadores? ¿Sí? Entonces tendrán que cuantificar y dar, ¿no es cierto? Pero los costos por su variabilidad son valores cuantitativos, mis queridos estudiantes, que nos permiten determinar o calcular ciertos indicadores que nos demuestren la rentabilidad o la recuperación de ese capital, de esa empresa, en el proceso de operación. Vamos a ver más adelante, mis queridos estudiantes, cómo los costos fijos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la subclasificación de los costos por su variabilidad, se clasifican en costos variables y costos fijos. Se clasifican en costos variables y costos fijos. Los costos por su variabilidad se subclasifican en costos variables y costos fijos. Una vez que determinemos los valores de cada uno de ellos a través de su clasificación, evidentemente vamos a tener resultados cuantitativos y esos resultados cuantitativos nos indicarán cuál es el éxito de la empresa, ¿sí? Si los costos de operación de un proyecto a través de esta clasificación superan o no superan los ingresos. Si no superan los ingresos, significa, evidentemente, desde todo punto de vista, que esa empresa tiene posibilidades de éxito en el proceso de fabricación. Y si los costos superan a los ingresos, significa, evidentemente, que esa empresa está en pérdida y con riesgo al cierre de esa industria, ¿sí? Entonces, los costos por su variabilidad se subclasifican en costos variables y costos fijos. ¿Está claro? ¿Sí? Los costos variables. Importantísimo que sepamos clasificar los costos variables. Los costos variables, como su nombre lo indica, son aquellos que crecen y decrecen de acuerdo al ritmo de producción. Es decir, cuando la producción es cero, el costo variable es cero, estudiantes. ¿Sí? El nombre lo está diciendo, costos variables. Son aquellos que se incrementan o disminuyen o decrecen de acuerdo a qué? A los volúmenes de producción. ¿Sí? Cuando el volumen de producción es cero, los costos variables son cero. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿cuáles son esos costos variables que deben ser identificados dentro del proceso de operación de una industria? ¿Cierto? Y los costos variables, jóvenes, que deben ser identificados dentro del proceso de producción, están integrados también dentro de los costos directos y dentro de los costos indirectos. ¿Sí? Los costos variables también forman parte, en otras palabras, de los costos directos y de los costos indirectos. Entonces, de ahí podemos recuperar cuáles son los costos variables, que inciden evidentemente en los volúmenes de producción. ¿Sí? Entonces, los costos variables pueden ser identificados de la siguiente manera. Todos aquellos que varían, que crecen o decrecen de acuerdo a los volúmenes de producción. ¿Sí? Entonces, los costos variables son materia prima. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque a medida que voy incrementando los volúmenes de producción, queridos estudiantes, ¿sí? Se incrementa el consumo de materias primas. Por eso varían. Si no hay producción, el costo de la materia prima es cero. Es cero. ¿Está claro? Dos, mano de obra directa. Aquella mano de obra directa que participa en el proceso de fabricación, ¿sí? Que forma parte en el proceso de transformación de ese producto a través de la operación de las diferentes máquinas o maquinarias por donde atraviesan los bienes intermedios hasta lograr obtener el producto final. Mano de obra directa. Todos aquellos operarios, ¿no es cierto?, que manejan diferentes máquinas dentro del proceso de fabricación, por donde intervienen o pasan los bienes intermedios. ¿Sí? 3. Reagentes y catalizadores. Reagentes y catalizadores, ya hemos dicho que son conservantes que forman parte física del producto final. ¿Sí? Si no hay producción, cero de reagentes jóvenes. No se utiliza para la conservación de los productos que tengan una vida más larga en el mercado. Desde el momento que se tiene la fecha de fabricación hasta la fecha de vencimiento que ese producto pueda ser consumido por la población. Hoy en el día se utilizan mucho los reagentes y catalizadores jóvenes. Años antes no se utilizaba, ¿no es cierto? 4. Combustibles. Por eso decía que forman parte dentro de los costos variables aquellos que son costos directos e indirectos. Los combustibles son costos indirectos, ¿no es cierto? Combustibles. ¿Sí? ¿Por qué los combustibles, jóvenes? Si no hay producción, el combustible es cero. No estamos utilizando gas o combustibles líquidos. ¿Sí? Costo variable, queridos estudiantes. Tenemos que saber clasificar los combustibles que son combustibles industriales necesarios para el proceso de fabricación. ¿Sí? Todo tipo de combustibles. Tenemos combustibles que son gas, líquidos, etcétera, etcétera. Lubricantes y grasas. ¿Sí? También, jóvenes, toda maquinaria necesita lubricación. Utiliza aceite, utiliza grasas, jóvenes. ¿Sí? Vamos a repetir, la producción cero, no se utiliza combustible, no se utiliza lubricantes. 4. Energía eléctrica. Energía eléctrica. La mayoría de las máquinas son movidas por energía eléctrica, jóvenes. ¿Sí? No hay producción, la energía es cero. No hay costos. ¿Está claro? ¿Sí? Agua industrial. Agua industrial, jóvenes. ¿Sí? Agua industrial como combustibles industriales, lubricantes industriales, energía industrial, etcétera, etcétera. El agua es necesario para el proceso de fabricación. ¿Sí? Va a depender, evidentemente, puede ser agua como materia prima, ¿sí? Como materia prima, y también aquellas industrias que utilizan agua como materia prima, utilizan agua también, jóvenes, ¿sí? Como costo variable para la refrigeración de las máquinas, etcétera, etcétera, por donde atraviesan los productos a ser transformados, ¿sí? Agua industrial. Yo estoy señalando todos estos costos variables,
pero ellos van a depender ¿de qué? De la naturaleza de la industria, jóvenes. No porque diga el licenciado, ha dicho que estos, no, va a depender de la naturaleza de la industria. Como ser vapor, ¿sí? Vapor, jóvenes. Hay industrias que necesitan vapor, como ser las plantas procesadoras de leche. Necesitan vapor para su pasteurización. ¿Sí? Fábricas de cerveza necesitan vapor para pasteurizar esa cerveza, para que tenga una mayor vida útil en el mercado. Entonces, por eso le digo yo claramente, estoy señalando aquí, queridos estudiantes, dependiendo de la naturaleza de la industria. A lo mejor hay industrias que no van a utilizar vapor, no sé, pero hay otras industrias que van a necesitar vapor. Entonces, los costos, evidentemente, se van a clasificar de acuerdo a la clase de industria que ustedes, por X o Y, estén cumpliendo funciones cuando sean profesionales, jóvenes. Claro. ¿Sí? Los costos variables, no nos olvidemos el concepto, son aquellos que crecen y decrecen de acuerdo a qué? A los volúmenes de producción. Cuando la producción es cero, el costo variable es cero. Está claro, queridos estudiantes. Entonces, los costos variables son materia prima, mano de obra directa, reagentes y catalizadores, combustibles, lubricantes, energía eléctrica, agua industrial y vapor. Son aquellos que afectan, evidentemente, a medida que incrementa la producción, se van incrementando esos costos e inciden en el costo total de producción joven. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la subclasificación de los costos variables en materias primas, mano de obra directa, agentes catalizadores, queridos estudiantes, ¿sí? Agua, combustibles, lubricantes, grasa, vapor, etcétera, etcétera, siempre aquellos que sean utilizados en el proceso de fabricación y que varían de acuerdo a los volúmenes de producción. ¿Alguna duda, jóvenes? Por favor. ¿Alguna duda? Ingeniero, ¿será que puede aceptar a una compañera? Cecia Valdivieso le ha botado el internet, por favor. Cecia. Sí. Bien, ¿alguna duda, jóvenes, sobre los costes variables? Jóvenes, hay muchos que no están en clases virtualmente presenciales. Nuevamente, les vuelvo a pedir, por favor, que habiliten sus cámaras. ¿Sí? Yo pienso que no es necesario repetir tantas veces, mis queridos estudiantes. Bueno. Bien. Si no hay dudas sobre los costos variables, pasamos a los costos fijos. Otro componente más del costo total son los costos fijos, queridos estudiantes. ¿Sí? Y los costos fijos, como su nombre lo indica, son aquellos que se mantienen inalterables. ¿Sí? Es decir, que no crecen ni decrecen de acuerdo al ritmo de producción. ¿Sí? Pero que son necesarios para el proceso de fabricación, son de apoyo al proceso de fabricación, los estudiantes. ¿Sí? Entonces, tenemos claro, los costos variables son los que varían. Los costos fijos son aquellos que se mantienen inalterables, sin importar, ¿qué cosa? Los volúmenes de producción. Al decir inalterables, se mantienen constantes, se mantienen fijos, jóvenes. Así se produzca una unidad o no se produzca nada, esos costos se mantienen inalterables. Por eso la mayoría de las veces que hemos hablado, jóvenes, dentro de los costos,
hemos dicho que utilizando el concepto de economía de escala, ¿sí? ¿Sí? Se minimizan los costos totales, porque a mayor volumen de producción, los costos fijos se mantienen inalterables. ¿Sí? Los únicos que varían son los costos variables. Ya vamos a ver más adelante. Dar un ejemplo claro dentro de este punto, ¿no es cierto? Así produzca una o 1000 o 1.000.000 de unidades, los costos variables se mantienen inalterables, jóvenes. ¿Está claro? ¿Sí? Y dentro de los costos fijos de una industria se deben considerar los siguientes, ¿sí? También los costos fijos hay que tratar de identificarlos y recuperarles dentro de los costos indirectos, dentro de los costos indirectos. Y los costos fijos, jóvenes, voy a borrar esto, ¿sí? Voy a borrar. ¿Puedo borrar? ¿Mis queridos estudiantes? ¿Puedo borrar? Sí, licenciado. Bueno, hablen pues, alguien hable. No están escuchando. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ven bien la pizarra? Díganme, mis queridos estudiantes. Y dentro de los costos fijos de una industria, podemos identificar los siguientes. ¿Sí? Mano de obra indirecta. Es decir, la mano de obra de apoyo al proceso de producción. ¿Sí? La mano de obra indirecta es aquel que apoya, como ser el gerente de producción, supervisores, ¿sí? Capataces, ¿sí? Choferes en el proceso de fabricación, auxiliares mecánicos, ayudantes, etcétera, etcétera. La mano de obra indirecta de apoyo al proceso de fabricación. ¿Sí? Los almaceneros, los porteros, etcétera, etcétera, dentro del proceso de fabricación. 2. Combustibles. Para la parte administrativa, joven. ¿Sí? Combustibles para el movimiento de los vehículos. ¿Está claro? ¿Sí? De los vehículos de la parte administrativa que transporta al personal, van y vuelven, los vehículos de la parte ejecutiva, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Sí? A lo mejor tienen gas para las estufas, para las oficinas, etcétera, etcétera. Los combustibles, jóvenes. ¿Sí? 3, energía eléctrica para la parte administrativa, energía eléctrica. ¿Ah? ¿Con qué funcionan sus computadoras? ¿Con qué funciona la luz de sus oficinas? Hay que saber clasificar dentro de la parte de los costos fijos, ¿no es cierto? Eso, haya o no haya producción, se mantienen. Los trabajadores, los administrativos van a trabajar, jóvenes. ¿Está claro? ¿Sí? Agua. Agua para la limpieza, jóvenes. ¿Sí? Para la limpieza de la industria en general. ¿Sí? Agua para los baños, agua para el aseo, etcétera, etcétera, jóvenes. Son los costos fijos. 3. Mantenimiento y reparación. Y reparaciones. Siempre se determina dentro de un presupuesto de una industria, mantenimiento y reparación, un monto fijo. ¿Está claro? ¿Sí? 4. 5. Depreciación. 6. Perdón. Depreciación.
es el costo de pérdida por el uso o el desgaste de esos equipos. Es un costo que tenemos que recuperar a los jóvenes con la venta de nuestro producto. La depreciación es la pérdida de valor de un activo fijo por su uso o su desgaste, ¿no es cierto? Y hemos dicho, la depreciación, ¿no es cierto?, es igual a ¿qué? Al valor inicial de compra sobre N, la depreciación, valor inicial de compra sobre N, jóvenes. ¿Sí? Entonces, ese equipo tiene una vida útil, jóvenes. ¿Sí? Y el costo de depreciación se lo tiene que considerar dentro de una industria en operación. Porque ese equipo X va a cumplir en un momento dado su vida útil y se tiene que contar con los recursos necesarios para la recuperación o la compra nuevamente de ese equipo, la reposición o la compra de ese equipo. Si el valor inicial es de 100,000 de un equipo, ¿sí?, y tiene una vida útil de 10 años, ¿cuál es la pérdida de valor, jóvenes? ¿Ah? ¿Cuál es la pérdida de valor? 100,000 dividido entre 10. ¿Ah? ¿Cuándo va a ser la pérdida? Va a ser 10,000 la pérdida de valor anual. Este es el costo que debe considerarse, ¿no es cierto?, a través de un cálculo de una depreciación lineal. 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 durante los 10 años. Y esos 10,000 que se va recuperando, porque entra a formar parte de los costos fijos, los recuperamos a través de ¿qué? De la venta de nuestros productos en el mercado. ¿Cierto? Y estos 10,000 anualmente se debe colocar en una cuenta en custodia para que al momento que cumpla su vida útil ese equipo, tener los recursos necesarios para inmediatamente reponer ese equipo para que así el proceso de producción sea normal. ¿Cierto? La depreciación. ¿De acuerdo? ¿Sí? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intereses. Intereses en caso que la empresa tenga un crédito, haya sacado recursos de una institución financiera y está pagando el costo de oportunidad del capital por el uso de ese dinero, que pagando 10, el 15, el 20% de intereses, jóvenes. ¿No es cierto? ¿Y cómo voy a recuperar para poder pagar sus intereses y amortizar el capital, jóvenes? A través de los productos que vendo. ¿Está claro? ¿Sí? Intereses son costos fijos también. ¿Está claro? ¿Sí? 8. ¿Ah? Equipo de escritorio. Equipo, o para decir material de escritorio. Material no equipo, material de escritorio. ¿Sí? Todo lo que necesitamos para manejo administrativo, papeles, etcétera, etcétera, material de escritorio. Material de aseo. Todo lo que necesitamos para la limpieza, material de aseo, que requiere una industria, jóvenes. ¿Está claro? ¿Sí? Impuestos. Impuestos que tenemos que pagar. Impuesto que es el IVA, impuesto al valor agregado, jóvenes. ¿Sí? Los tenemos que pagar los impuestos. ¿Está claro? ¿Sí? Ya vamos a ver cómo calculamos el IVA cuando vayamos a hacer un ejercicio sobre el estado de pérdida de ganancias o el estado de resultados. ¿Está claro? ¿Sí? Impuestos, IVA, ¿sí? Gastos de comercialización. Todos los gastos que involucran de cómo poder colocar ese producto en manos del consumidor. Vamos a ir más adelante a hacer un desglose ya cuando vayamos a ver los costos de fabricación, ¿no es cierto?, de un producto. ¿Sí? Gastos de comercialización. ¿Sí?
gastos de comunicación, etcétera, etcétera. Amortización de activos diferidos. Amortización de activos diferidos. Diferidos. Y otros costos varios que se requieran para el proceso de producción. Otros. Sí. Hay varios que deben, dentro de los costos fijos, que es estudiantes. Entonces, los costos fijos, jóvenes, vuelvo a repetir, son aquellos que se mantienen inalterables, sin importar los volúmenes de producción. Entonces, una empresa tiene que saber manejar sus costos fijos, jóvenes. ¿Sí? Porque se mantienen inalterables durante el ciclo económico o la vida útil de ese proyecto, jóvenes. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre la clasificación de costos fijos y costos variables? Jóvenes. Preguntas, por favor. ¿Están viendo bien la pizarra o se corre un poco? Está bien. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda, jóvenes, para pasar al punto 3? Ya hemos visto costos por su imputación, costos por su variabilidad. Los costos por su imputación se clasifican en costos directos, indirectos. Los costos por su variabilidad se subclasifican en costos variables y costos fijos, ¿no es cierto? Y esto es importante, determinar los costos variables y costos fijos, porque de acuerdo a la determinación y al valor cuantificable en términos absolutos, jóvenes, nos va a permitir determinar las bondades económicas y financieras de esa industria que está en funcionamiento. ¿Sí? ¿Sí? Bien. El costo total, jóvenes, costos variables y los costos fijos, el costo total de una industria está compuesto por la sumatoria de I igual a 1 a la n de los costos variables, más la sumatoria de I igual a 1 a la n de los costos fijos. Entonces, ¿qué significa? Que el costo total de operación o de fabricación de una industria va a ser la sumatoria de los costos variables más la sumatoria de los costos fijos. Eso nos da el costo total de un proyecto, que sería la sumatoria de los renglones de todos los bienes y servicios necesarios que se requieren para el proceso normal de operación de un proyecto o de una industria que está en funcionamiento. Costo total, la sumatoria de los costos variables más la sumatoria de los costos fijos. ¿Cierto? Está claro. Suponiendo, si el costo total, costos variables serían 1000 y costos fijos 300, jóvenes, el costo total será igual a 1300, ¿no es cierto? Y para determinar, vamos a ver más adelante, y para determinar el precio del costo de producción por unidad producida, dividiremos entre ¿qué? Jóvenes, entre la cantidad producida. ¿Sí? Eso nos va a dar el ingreso. El ingreso es igual al precio o la cantidad producida. Pero si quiero determinar mi costo total unitario, ¿sí? Va a ser igual 1300 dividido, supongamos que producimos 1000 unidades, el precio es 1.3
O sea, el costo es 1.30 por unidad producida. ¿Sí? Estamos determinando el costo bruto de producción. ¿Sí? ¿En base a qué? A la sumatoria de los costos variables y los costos fijos. ¿Y en relación a qué? A los volúmenes de producción. En relación a los volúmenes de producción. Hemos producido 1000, ¿no es cierto? Y el costo total es 1300. 1300 dividido entre 1000 es 1.30. ¿Está claro? Ahora ustedes se van a dar cuenta por qué, de acuerdo a los volúmenes de producción, ¿sí?, el precio unitario o el costo bruto de producción por unidad puede elevarse o puede disminuir. ¿No es cierto? Si producimos jóvenes 500, ¿cuánto va a ser el costo de producción por unidad, jóvenes? 1300 dividido entre 500, ¿cuánto nos da? 2.6. 2.6, imagínense, se multiplica entre 2.6. Entonces, posiblemente este precio bruto, porque a este precio bruto lo tenemos que aumentar las utilidades que pueda percibir esa industria y que estemos dentro de un mercado competitivo, jóvenes, a lo mejor este precio ya no nos hace competitivo. Ya no podemos competir con otras industrias similares que producen nuestro producto homogéneo, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que el costo fijo se sigue manteniendo 300 jóvenes. Así produzca 500 o produzca 1000 unidades, el costo fijo sigue siendo 300. ¿No es cierto? Si ustedes dividen 300 entre 1000, que ha sido anteriormente, 0.30. Y si divido 300 entre 500 va a ser 0.60. O sea, que el costo fijo se incrementa porque ha disminuido la producción. ¿Ah? ¿Sí? No es que se incremente el coste, sino que se incrementa el precio por unidad dentro del costo bruto de producción. Porque estamos dividiendo 300, ¿no es cierto?, por menor cantidad producida. Eso incide notablemente en el precio del producto final dentro de un mercado competitivo, que es estudiante. Entonces, te damos un ejemplo claro de esta situación. ¿Sí? ¿Sí? Si hemos obtenido el precio bruto por unidad, desde todo punto de vista, el empresario tiene que tener cierto margen de utilidad. ¿Sí? Él tendrá el 30%. ¿Está claro? De 2.60 al 30%. A lo mejor ya no es competitivo en el mercado, porque no está manejando bien sus costos de operación de esa industria, lamentablemente. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna duda? Y del ingreso. ¿Cuánto es el ingreso de esa industria? Si hemos determinado un costo bruto por unidad producida de 2.60 por 30% de utilidades, ¿cuánto es, jóvenes? 2.60 por 1.30, así multipliquemos, aprendamos, para sacar el precio total. ¿Cuánto es? 3,38. ¿Cuánto? 3,38. 3,38. 3,38. Entonces, el precio de venta, ¿no es cierto?, el costo bruto por unidad producida 2.60, ya el precio de venta 3.38 costo fábrica, ¿sí? Si este producto es comercializado, intervienen diferentes agentes económicos, ese precio del mercado para el consumidor va a llegar posiblemente a 3.60, ¿sí? Porque este es el precio fábrica, ¿sí? Y este precio fábrica no es para el consumidor, es para el distribuidor que va a adquirir, ¿sí? Y el distribuidor también tiene que tener márgenes de utilidad, mis queridos estudiantes, ¿no es cierto? Hasta colocar ese producto en manos del consumidor,
360, porque incurren gastos, etcétera, etcétera, de transporte, almacenamiento. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Y este precio de 3.38 para ver los márgenes de utilidad que pueda tener la fábrica, decimos precio, ¿no es cierto? Pasamos a la fórmula precio 3.38, ¿cuánto estamos produciendo? Por 500, ¿no es cierto? Y eso nos da el ingreso que tiene esa fábrica, queridos estudiantes. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a hacer calcular el estado de resultados. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta aquí, mis queridos estudiantes? Hasta la determinación del costo total, que es la sumatoria de los costos variables, más la sumatoria de los costos fijos, nos da el costo total. ¿Está claro? Aquí solamente les he dado un ejemplo de cómo pueden incidir si es que los volúmenes de producción se mantienen o disminuyen o se incrementan, cuál es la relación de la variación con relación al costo fijo, porque el costo fijo se mantiene inalterablemente. Seguramente van a bajar los costos variables, porque si disminuye los volúmenes de producción, significa que va a disminuir las materias primas, va a disminuir el consumo de energía, de combustible, lubricantes, agua, etcétera, etcétera, jóvenes. ¿Claro? ¿Alguna duda hasta acá? Jóvenes, pregunten, por favor. Jóvenes, por favor, pregunten. ¿No hay dudas? Bueno. Inge. Sí, adelante. ¿Alguna duda? Bueno, es una inquietud, ¿no? No, pregunte. No, lo interesante es que pregunte si es inquietud, si es del tema. ¿Sí? Y sobre las mensualidades, ¿no sería un costo fijo? ¿Cómo? Sobre los salarios mensuales, ¿no sería un costo fijo? No, la mano de obra indirecta, jóvenes, está clasificado como costo variable, directa. La mano de obra indirecta, sí, costo fijo, que es la mano de apoyo al proceso de fabricación. ¿Sí? Entonces tenemos que saber clasificar. La mano de obra directa es aquella que interviene en el proceso de transformación de todos los bienes intermedios hasta lograr el producto final. Es decir, todos los operadores de maquinaria, etcétera, etcétera, por donde atraviesan las materias primas, ¿no? Son los artífices, pues, de operar esas maquinarias hasta lograr transformar el producto final. El chofer no es el que participa, ¿no? Son todos los operadores de maquinarias, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Si estamos dentro de una procesadora, por ejemplo, de carnes, para producir jamones, para producir... aquel que opera la máquina moledora de carne es la mano de obra directa que está interviniendo en el proceso de transformación de ese producto intermedio que es la carne vacuna, para darle un valor agregado, jóvenes. ¿Sí? Aquel que realiza la cocción de los productos para hacer jamón, ese también. Aquel que hace los embutidos, también. ¿Quieres estudiantes? Está claro. Por eso hemos clasificado costos directos, la mano de obra directa. En los costos indirectos, la mano de obra indirecta, que es de apoyo al proceso de fabricación. ¿No es cierto? Que es la mano de obra administrativa, etcétera, etcétera, mecánicos, ayudantes, porteros, serenos, que no intervienen en el proceso de producción, pero son de apoyo, ¿está claro? Diego Chávez, atiende la materia, no esté con celular. O yo estoy con celular acá. Muchos que no están atendiendo. Jóvenes, el segundo parcial va a ser escrito. Les voy a dar un problema. Y si no atiende esta parte de costos, lo voy a lamentar mucho. ¿Sí? ¿Usted me ve que yo estoy whatsappeando aquí? Por favor. Bueno,
Pongan un poco de atención, mis queridos estudiantes. El segundo parcial que vamos a dar este jueves, el martes, el próximo jueves, jóvenes, el próximo jueves vamos a dar el segundo parcial, ¿sí? Y si es que terminaría este jueves el tema costos, este martes se da el examen, jóvenes. Claro. Entonces, que atiendan. Este tema es bastante complicado, estudiantes. No es fácil. Por favor, les ruego, no sé. Bueno, ya depende de cada uno de las responsabilidades que tenga. Si son responsables, bien, ¿no? Así es, mi querido Kevin, ¿no es cierto? La mano de obra se puede clasificar en costo variable, que es la mano de obra indirecta, y la mano de obra indirecta es costo fijo, ¿sí? Así, Bueno, gracias. no exista producción, sigue el personal administrativo manteniéndose ahí trabajando, mis queridos estudiantes, ¿sí? Así exista o no exista, por ejemplo, choferes que transportan la materia prima, sigue el chofer que apoya el proceso de producción. ¿Está claro? Eso no significa, dentro de la literatura económica, jóvenes, en sí, la mano de obra directa está considerada dentro de los costos variables y costos directos. ¿Está claro? Así no haya operación, no haya producción, ¿no es cierto? Ese trabajador o ese operador está ahí cerca de su máquina. Eso no significa que si no hay producción lo voy a retirar. No, no, mis queridos estudiantes. ¿Ah? Por ejemplo, una fábrica de azúcar, jóvenes, que los operarios que son considerados dentro de costos directos, jóvenes, trabajan 6 meses en el proceso de fabricación, ¿no? Y durante esos 6, saldo de esos 6 meses del año, yo no los puedo despedir. Sigue siendo mano de obra indirecta. Hoy están realizando el mantenimiento, etcétera, etcétera. Y el siguiente año, cuando empiezan nuevamente el proceso de producción, participan ahí. Mientras, si no hay producción, la parte administrativa se puede rescindir contrato del personal, se puede despedir, etc. Pero en la parte de producción, esa mano de obra ya está especializada, los estudiantes, ¿ah? En el que en su actividad principal, que es de transformar los bienes intermedios en producto final. ¿Está claro? Por eso clasificamos mano de obra directa y mano de obra indirecta. ¿Está claro? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá? Entonces, por favor, algunas preguntas, pregunten, porque eso. Inge, una pregunta. Sí, Fabián. ¿De dónde está el 3.38? El 3.38, fácil, mis queridos estudiantes. Su compañero ha sacado eso. Este es el precio por unidad bruta de producción, dividido 1.300 entre 500, 1.300 son los costos, la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Es el costo total de producción. Dividido entre 500 unidades, el costo total por unidad producida, ¿sí? Bruto, es de 2.60. Pero el empresario tiene que tener pues su margen de utilidad, ¿no? No vender a 2.60 que está cubriendo sus costos fijos y costos variables, ¿no es cierto? Ese 2.60 tiene su margen de utilidad del 30%. De este 2.60 hay que incrementarlo del 30%, que nos da el precio de 3.38 de venta ya puesto en fábrica. ¿Está claro? ¿No es cierto? Y para llegar al consumidor, desde luego se incrementa, pues, ¿ah? Porque atraviesa por diferentes agentes económicos hasta llegar ese producto a manos del consumidor, se incrementa a 3.60. De 3.38 a 3.60 son los márgenes de costos de operación, de almacenamiento, de transporte, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver más adelante, hasta llegar al precio de venta del público a 3.60. ¿Está claro? ¿Sí? O puedo, si quiero ser competitivo, no ganaré el 30%, pondré margen de utilidad del 20%, ¿sí? O si no el 10%, mis queridos estudiantes. Pero lo que sí significa que esa empresa tiene que tener un margen de utilidad de acuerdo al costo total bruto de producción por unidad producida. ¿Está claro? ¿Sí? Usted tiene un negocio,
Le hago un ejemplo. Compra un producto X. ¿Sí? ¿Me está escuchando, Fabián? Sí, sí, Inge. ¿No? Tiene un negocio, tiene una casa comercial, suponiendo, ¿ya? Compra un producto X en 20 bolivianos. ¿Usted va a dar en 20? No, ¿En su negocio? ¿Ah? no lo vendo más. Bueno, pondrá el 30%, ¿sí? De 20, 3 por 2, 6, va a vender en 26, que es el 30%. Y dentro de esos 6 están pues todos los costos de operación que tiene su comercio, pago de energía eléctrica, agua, si tiene un empleado que tiene en el comercio, jóvenes, impuestos que tengo que pagar el IVA, que tengo que pagar el ITET, que tengo que pagar alquiler a lo mejor de la tienda, etcétera, etcétera. Que tengo que pagar el costo de transporte de ese producto hasta mi tienda. Porque un proveedor, que usted abra su tienda, un proveedor de la ciudad de La Paz o Santa Cruz, ¿no? Compra pues Santa Cruz, y tiene que pagar el coste de transporte, el envío por flota, por camión, etcétera. Esos 30% están involucrados dentro de su coste de operación y dentro de ese 30% hay un pequeño margen de utilidad que va a tener. ¿Claro? ¿Sí? Luis Fabián. Sí, Inge, gracias. Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes, por favor? Oye, para los ingresos multiplica el precio por... Por la cantidad producida, por los volúmenes Ay, producidos, hecho por 500. 3.38 el precio por 500 unidades producidas. ¿Sí? ¿Sí? Precio por cantidad o cantidad por precio indistintamente es igual. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna Inge, ¿me duda, puede jóvenes? volver a aceptar? Es que me está apagando el celular. ¿Quién? Cristian. Sí, Inge, por favor. Cristian, hace rato que usted no sale en virtual, ¿no? Presencial. Cuidado. Ingeniero, a mí, bueno, podría aceptar por favor en mi otro dispositivo para que pueda prender mi cámara, por favor. ¿Quién es? Pablo Robles. Amigo al Inge, por favor, proceda. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? Una pregunta. Sí, joven, adelante. ¿Qué factores se toman en cuenta, aparte de la competencia del mercado, para elegir el porcentaje que debemos aumentar de utilidad de un producto? Mire, el porcentaje depende pues del precio de competitividad dentro del mercado, ¿no es cierto? Si soy el único monopolista, jóvenes, soy el único productor que voy a colocar ese producto de mercado, no tengo competitividad con nadie, entonces mis márgenes de utilidad pueden ser superiores al 30%, porque no tengo competidor. Es igualito que usted corra solito una maratón, a ver, va a llegar a la hora que quiere y va a ganar la carrera, ¿no ve? Pero haga una maratón con más de 1000, tiene que esforzarse por ser el primero. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces hay una serie de incidencias y factores que ven desde el punto de vista cuál es la competitividad del mercado. Si tenemos varios oferentes, ¿cuándo es un mercado competitivo? Cuando la magnitud de oferentes es tal con relación al tamaño del mercado. Puedo tener 100 productores del mismo producto dentro del mercado. Entre ellos competimos en precio, cantidad y calidad, mi querido estudiante. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, solo es por eso, ¿no, Inge? Por la competitividad. Pero claro, a ver, vamos a tomar un ejemplo claro. Yo voy a instalar o voy a empezar a producir, porque esto viene evidentemente, ya van a llevar ustedes la materia de preparación y evaluación de proyectos. Esto viene evidentemente, la instalación de una industria viene de un estudio, de un proyecto de prefactibilidad para la instalación y operación de una industria.
Y ese estudio o ese proyecto de factibilidad, de acuerdo al análisis en cada una de las fases por que atraviesa el proceso de elaboración de un proyecto, nos va a determinar qué cosa, la rentabilidad de la misma. Es decir, donde el empresario debe tomar la decisión más importante, mis queridos estudiantes, ¿de qué? De implementar esa unidad productiva. ¿Por qué? Porque el proyecto está determinando que es rentable instalar esa industria, mis queridos estudiantes. Es rentable porque estamos dentro de un mercado competitivo. Suponiendo, en el proyecto, cuando se determinan los precios, estoy adelantando un poquito, y tengan base cuando llegue a la materia de preparación y evaluación de proyectos, ¿cierto? En un proyecto, cuando tengo que determinar mis ingresos, no le hago en base a los costos de producción, lo hago en base a los precios vigentes en el mercado, al precio FOB del producto que actualmente existe en el mercado. ¿Está claro? ¿Sí? Suponiendo una fábrica de bebidas gaseosas, estoy queriendo instalar, hacerlo a la competitividad a la Cascada y a la Coca-Cola, ¿no es cierto? El precio FOB fábrica de la Coca-Cola, ¿cuánto es por litro? Suponiendo. El precio FOB de la Coca-Cola, estoy suponiendo, nada más. Suponiendo puesto de fábrica es BS boliviano 7.50, ¿sí? El litro, estoy suponiendo nada más. Pero el precio al consumidor ya está en 9 bolivianos, al consumidor final. Hay un margen de 1.50 entre el distribuidor y los utilizadores, ¿no es cierto? Y este 7.50 que está vendiendo la fábrica ya es dentro de los márgenes de utilidad que los estudiantes que tiene esa industria. Y la diferencia de 7.50 a 9 es el precio, los costos de comercialización, de colocarse el producto, tiene un equipo de transporte que va, distribuye a cada una de las tiendas, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Pero si yo sí quiero implementar una industria de esta naturaleza, entonces, en el proyecto voy a suponer que mi precio de venta del litro de una bebida gaseosa va a ser a 7. Entonces, quiero competir con esta empresa que está produciendo a 7.50. Si a 7 el precio por litro producido de gaseosa me permite determinar que el proyecto sea viable, rentable, voy a tomar una decisión como inversionista, como empresario, de implementar esa fábrica de bebidas gaseosas y voy a salir con el precio de 7 para hacer la competitividad a Embol, a Coca-Cola, ¿sí? Hacerlo la competitividad a la Cascada. Entonces, el proyecto me determina esa situación, porque estoy saliendo con un precio más bajo que está actualmente en el mercado. Y lo que quiero es ganar el mercado, quiero ser más competitivo con él. Entonces, a ese precio de 7, voy a determinar cuáles son mis ingresos, ¿no? En base a los volúmenes de producción, cuáles son mis costos. Si los costos son inferiores a mi nivel de ingresos, quiere decir que el proyecto es rentable. En base a ello es la competitividad que puede existir dentro de las empresas, ¿no es cierto? Cuando la empresa está funcionando, mis queridos estudiantes, entonces depende mucho de la administración óptima que se haga de todos los recursos necesarios para el proceso de producción. Tenemos que saber optimizar sus recursos jóvenes dentro del proceso de producción. Optimizar significa utilizar la mano de obra directa necesaria, la mano de obra indirecta necesaria dentro de un proceso de producción, ¿no es cierto? Además, cuando una empresa es privada, el empresario administra esa empresa por objetivos, está claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo que quiere el empresario, obtener resultados jóvenes. Y esos resultados tienen que ser eficientes dentro de la empresa. ¿Por qué creen ustedes que hay empresas que siguen funcionando? ¿Ah? Siguen produciendo. Porque son eficientes. ¿Ah? Y tienen márgenes de utilidad que cubren todos sus costos de operación. Además de cubrir todos sus costos de operación, tienen sus márgenes de utilidad. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, jóvenes?
Pregunten, por favor. Jóvenes, por favor, para entrar al próximo punto. ¿No hay dudas? Joven. Señoritas o jóvenes. Bien, jóvenes, pasamos al punto 3. Punto 3. Costos de operación de una industria. ¿Puedo borrar? Sí, Isabel. ¿Está claro esto, mis queridos estudiantes? Por favor. Si tengo que repetir 100 veces, voy a repetir, queridos jóvenes. Buah. Punto 3, costos de operación de una industria. Ya sea agroindustria o industria en general, queridos estudiantes. Bien, una vez que hemos identificado cuáles son los costos variables, jóvenes, costos fijos, nos pasamos ya a estudiar en forma más detenida y una forma de subclasificación más extensa que ustedes cuando sean ingenieros industriales estén trabajando dentro de una industria, lo tienen que hacer. Ya hemos identificado, ¿no es cierto?, los costos por su variabilidad, costos variables y costos fijos. Ahora tenemos que identificar en sí los costos de operación de una industria. Los costos de operación de una industria se pueden subclasificar en costos de fabricación, en costos de fabricación, en gastos administrativos, tenemos que ir separando ya, porque nosotros lo anterior estamos involucrando todo, costos variables y costos fijos, etcétera, etcétera, ¿sí? Gastos administrativos, ¿ah? Gastos de ventas, y gastos financieros, mis queridos estudiantes, ¿sí? Y gastos financieros, si así lo tendría la industria, gastos financieros, ¿sí? En estos 4 puntos se deben clasificar los costos de operación de la industria.
costos de fabricación, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, los gastos de fabricación también tienen que ser identificados, mis queridos estudiantes, dentro del proceso de operación normal, porque ustedes tienen que identificar los gastos de fabricación, los costos de fabricación, ¿no es cierto? Y los costos de fabricación que debemos identificar, mis queridos estudiantes, es, en primer lugar, el costo primo, ¿ya? Costo primo o el costo de materia prima, costo primo lo llamamos o materia prima. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Materia prima dentro de los costos de fabricación. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Dentro de los costos. ¿Sí? Bien. Y también, llamado costo primo, evidentemente que son todas las materias primas que se utilizan en el proceso de fabricación. También, dentro del costo primo, que lo llamamos también costo directo, que es la materia prima, costo primo o costo directo, que es la materia prima, también tenemos, mis queridos estudiantes, que lo que se refiere a los agentes catalizadores, etcétera, etcétera, que deben entrar dentro de los costos de fabricación. Primero vamos a hacer esto ya, su clasificación. El costo directo, o costo primo, costo directo, ¿sí? O costo primo, ¿sí? O costo primo, que es la materia prima, de agentes, catalizadores, etcétera. Y también dentro de los costos de fabricación existen, mis queridos estudiantes, en una industria, en la operación, ¿sí? Los gastos de fabricación, que son gastos de fabricación, ¿está bien? Gastos de fabricación. Los gastos de fabricación, ¿sí? Y también dentro de los gastos de fabricación, ¿qué es lo que manejamos dentro de los gastos de fabricación? No voy a hacer un detalle extenso, mis queridos estudiantes, lo voy citando porque la pizarra no me alcanza, ¿sí? Dentro de los gastos de fabricación jóvenes, ¿sí? Tenemos, ¿qué cosa? Mis queridos estudiantes, ¿ah? Dentro de los gastos de fabricación. ¿Mm? ¿Cuáles son esos gastos de fabricación que podemos obtenerlos desde todo punto de vista de los costos directos e indirectos? ¿Ah? ¿Cuáles son esos que podemos identificar? El agua, quizá. ¿Cómo? ¿Ya? El agua, la energía. El agua, ¿sí? El mantenimiento de la maquinaria. Combustibles, lubricantes, repuestos, etcétera, etcétera, jóvenes. Ingeniero técnico Dentro de para los gastos de reparar las fabricación, máquinas. energía eléctrica. Esos son los gastos de fabricación, ¿sí? También dentro de los gastos de fabricación tenemos la mano de obra indirecta, que es la mano de obra del gerente técnico, supervisores, jefes de turno, personal de laboratorio, personal de servicios, de agua, vapor, aire comprimido, inspección, seguridad, vigilancia, etcétera, etcétera. Personal del taller, jóvenes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también tenemos los otros gastos que son indirectos, que es la depreciación, que son los impuestos, que son los intereses, etcétera, etcétera, relacionados evidentemente con el proceso de fabricación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos utilizando maquinaria y equipo, hemos obtenido un crédito, estamos pagando intereses por ese crédito, mis queridos estudiantes, está claro, dentro de los costos de fabricación, ¿sí? ¿Alguna duda dentro de los costos de fabricación, mis queridos estudiantes? ¿Sí? O sea, los gastos de fabricación. ¿Está claro? ¿Sí? Y otros gastos indirectos que les decía, mis queridos estudiantes. Hay que saber hacer una clasificación extensa
dentro de los costos de operación. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Los costos de fabricación. Gastos administrativos. Los gastos administrativos, jóvenes. Hay que saber separar, porque más adelante vamos a ver la diferencia entre costo y gasto. Porque a veces confundimos qué es un costo y qué es un gasto. La mayoría de las veces decimos costo es igual a gasto, o gasto es igual a costo. Para vamos a ver la clasificación que existe dentro de una industria en operaciones, queridos jóvenes. Entonces, tenemos que saber diferenciar, mis queridos estudiantes. ¿Está claro? ¿Cuáles son los gastos administrativos, jóvenes? Por eso estamos hablando de gastos administrativos. Los gastos administrativos, jóvenes, ¿no es cierto? Sí, son aquellos relacionados a la mano de obra administrativa, ¿sí? Al gerente general, gerente administrativo, gerente de comercialización, auxiliares contables, serenos, porteros, ¿sí? Todo aquello que se relaciona a la mano de obra administrativa, ¿no es cierto? Los montos y valores, ¿no es cierto? Aplicando las normas y las leyes sociales, calculando los porcentajes que significa para vacación, significa para indemnización de los trabajadores, de acuerdo a las leyes sociales, no solamente a la mano de obra administrativa, sino también a la mano de obra directa, mis queridos estudiantes, e indirectas que intervienen en el proceso de fabricación, ¿sí? Tenemos también, dentro de los gastos administrativos, tenemos energía, luz, combustibles para la parte administrativa, agua, seguros, impuestos, alquileres, comunicaciones, amortización de los gastos de puesta en marcha. En un proyecto hay la amortización de puestos en marcha que tienen que ser recuperados durante el ciclo de funcionamiento y operación del proyecto. Jóvenes, ¿no es cierto? Todos esos son gastos administrativos que deben ser considerados. ¿Está claro? También hay depreciación, porque utilizamos computadoras, utilizamos escritorios, etcétera, etcétera. También se deprecian esos equipos, mis queridos estudiantes. Tenemos gasto de comunicación, de correos, viajes, viáticos, alimentación, etcétera, etcétera, dentro de una industria en operación. ¿Está claro? ¿Sí? Y también dentro de los gastos administrativos tenemos que considerar los gastos de organización, ¿no es cierto?, de la empresa, porque la empresa, en un principio, que entra en funcionamiento, debe organizar, ¿no es cierto? Y llegamos también a los gastos de venta. Los gastos de venta hay que subdividirlos en gastos de comercialización y en gastos de distribución. Son dos las etapas en los gastos de ventas. Gastos de comercialización y gastos de distribución. En gastos de comercialización también debemos considerar sueldos y salarios de los ejecutivos, supervisores del mercado, que hacen la investigación del mercado, etcétera. También considerar las leyes sociales, etcétera, etcétera. Hay que considerar la propaganda en diarios, en televisión, etcétera, etcétera. Y también hay que considerar los impuestos sobre ventas, ¿no es cierto? Impuestos sobre ventas, que es el impuesto sobre utilidades, el IUE, etcétera, etcétera. Hay que considerar comunicaciones, alquiler, se alquila un depósito para almacenar el material, etcétera. Seguros contra incendios, etcétera. Agua también que utilizo. Depreciación de los equipos que utilizo para la parte de distribución. Es una cuestión extensa que ustedes cuando entran a trabajar van a conocer, ¿sí? Y los gastos de distribución también son los salarios de la personal, del supervisor, de las secretarias, etcétera, etcétera. Frascos, cinchos, etiquetas, que son los materiales que van incorporados para mejorar la presentación del producto, ¿no es cierto? Operación, almacenes, sueldos y salarios de los operadores, suministradores, también alquileres, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Dentro de los gastos de distribución que deben ser clasificados debidamente. ¿Está claro? Y por último tenemos el costo financiero, que es el costo a largo plazo y el costo a corto plazo. ¿Qué significa eso? El pago de intereses, jóvenes, el costo por el uso del capital. ¿Está claro? A corto plazo, si he obtenido un crédito a 2 a 3 años, que es generalmente por el capital de operaciones, por el funcionamiento, y a largo plazo, que es de la maquinaria y equipo.
son los intereses que se pagan por el uso de ese dinero, ¿no es cierto? Los intereses, el costo financiero que se paga por el uso de ese dinero, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes, de este que lo estoy dando rápidamente, que deben conocer, ¿no es cierto? Y después, cuando se esté dentro de una industria, hay que darle sus valores absolutos para determinar dentro de qué punto de vista esa empresa pueda tener éxito. Y para ello, esto es base fundamental para los costos por proceso, jóvenes. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Para pasar al punto 4, que es el punto 4, diferencia entre costo y gasto. Ahí vamos a quedar, punto 4. Diferencia entre costo y gasto. ¿Alguna duda, jóvenes? Por favor, preguntas. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Dudas? Bueno. Inge, ¿los gastos financieros podría volver a explicar, por Los favor? gastos financieros se refieren que pueden ser gastos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo son aquellos créditos que nos dan a 2 a 3 años a pagar el costo de oportunidad del capital, o sea, los intereses. Y a largo plazo son los créditos que nos dan de maquinaria y equipo, ¿no es cierto?, de amortizar. Desde luego hay la amortización de eso, pero si hay amortización significa que tenemos intereses y esos intereses son clasificados como costos, como gastos financieros a largo plazo, que pueden ser 5 o 10 años de amortización que se da y al ir amortizando van disminuyendo los costos financieros. ¿Está claro? ¿Sí? Los intereses. Usted va a sacar un crédito del banco, ¿sí? Si le dan un año, puede ser para capital de operaciones, esos son intereses a corto plazo, los gastos a corto plazo. Y el resto de inversión en maquinaria y equipo le dan a 5 años, son los costos financieros a largo plazo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay dudas, por favor, me toma asistencia, por favor. Karen no pudo asistir, tuvo un inconveniente y ¿Qué ha me pasado pidió con que yo saque Karencita? captura. ¿Ah? La verdad no sé, Inge, a mí igual solamente me dijo que tuvo un inconveniente, que se lo saque captura al final de la clase. Y ya saqué la captura y ya le mandé a Karen. Ya, listo. Gracias, Lorenita. Gracias. Ok. Adiós, adiós, jóvenes. Que tengan un buen día. ¿Sí? Hasta luego, Inge, que le vaya bien. Adiós, adiós. Hasta luego a todos. Que tengan un buen día.